¿Has oído hablar de los Nefilim? Esos seres misteriosos que aparecen en las escrituras antiguas como gigantes poderosos, descendientes de ángeles caídos y humanos. La idea de gigantes, de una raza de seres enormes que vivieron en el pasado y poseían una fuerza incomparable, ha fascinado a generaciones. En el cristianismo y el judaísmo, los Nefilim se mencionan como parte de una historia llena de misterios e interpretaciones. Pero, ¿y en el islamismo? ¿Qué dicen el Corán y las tradiciones islámicas sobre estos seres? Créelo, lo que vas a descubrir hoy te sorprenderá. Aunque el término Nefilim no se usa en el Islam, hay varias menciones de gigantes y pueblos poderosos que desafiaron la divinidad. ¿Alguna vez te has preguntado si podrían estar de alguna forma relacionados con los jinn? ¿O tal vez con otra fuerza invisible que habita el mundo paralelo al nuestro? Prepárate, porque lo que vamos a explorar aquí no es solo una cuestión de religión, sino una verdad oculta que pocos discuten, pero que está detrás de uno de los mayores misterios de la humanidad. Vamos a sumergirnos profundamente en las palabras del Corán, los hadices y las tradiciones islámicas para entender qué ocurrió realmente con esos gigantes. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar la forma en que ves no solo el islamismo, sino toda la historia de los Nefilim y los gigantes en el pasado. Para entender la perspectiva islámica sobre los gigantes, es crucial comenzar con los Nefilim. En el Antiguo Testamento, más específicamente en el libro del Génesis, se los describe como seres híbridos, resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres eran conocidos por su gran estatura, fuerza descomunal y habilidad para dominar la tierra. Eran guerreros, poderosos, imponentes, y su presencia se sentía en todos los rincones del mundo conocido en aquella época. Pero, ¿y en el islamismo? ¿El Corán menciona algo sobre estos gigantes? La respuesta, sorprendentemente, no es una réplica directa de la narrativa bíblica. El término Nefilim, tal como tal, no aparece. Sin embargo, esto no significa que el Islam haya ignorado la existencia de seres gigantescos y poderosos. Al contrario, las tradiciones islámicas traen relatos de pueblos antiguos con características físicas y fuerzas más allá de la media humana. Es aquí donde entra la historia de los Ad, uno de los pueblos mencionados en el Corán. Esta tribu era conocida por su impresionante fuerza, su habilidad para la construcción y la grandiosidad de sus logros. Sin embargo, la arrogancia y el pecado llevaron a su caída, cuando, como describe el Corán, Dios los destruyó con un castigo divino. Estos relatos, por sí solos, plantean una cuestión. ¿Sería la mención de los Ad una referencia a gigantes? Si no literalmente, tal vez en términos de fuerza y estatura, los Ad eran seres que sobrepasaban los límites humanos, poseyendo características mucho más allá de lo que imaginamos para nuestros antepasados. En algunas interpretaciones, los Ad son descritos como personas de altura inmensa, como gigantes que desafiaron el poder divino. Al observar estas narrativas, la idea de gigantes en el Islam comienza a tomar una forma curiosa. Puede que no sea exactamente como en el cristianismo, pero aún hay algo misterioso y grandioso detrás de estos pueblos. Ahora, es importante entender que estos relatos no son solo historias de pueblos antiguos, sino advertencias. El Islam nos enseña que la soberbia y el alejamiento de la verdad pueden llevar incluso a los más grandes y poderosos a un fin trágico. ¿Serían los Ad, entonces, una representación simbólica de que incluso los gigantes, de cualquier tipo, están sujetos a la justicia divina? A pesar de que el Corán no menciona directamente a los Nefilim, hace referencia a otras culturas y pueblos que poseen características físicas excepcionales, como los Ad y los Tamud. Estos pueblos, conocidos por su fuerza y logros impresionantes, se describen en varios pasajes del Corán.
y muchos estudiosos islámicos apuntan a estas historias como posibles menciones a gigantes. Los Ad, como ya discutimos, son conocidos por su grandiosidad y sus construcciones monumentales. Su historia está ligada al profeta Hud, quien fue enviado para guiarlos de vuelta a la rectitud. Sin embargo, en lugar de aceptar el mensaje divino, el pueblo de los Ad desafió la autoridad de Dios, llevándolos a un destino trágico. Dios los castigó con un viento furioso que los destruyó. Algunas interpretaciones indican que esta descripción de un pueblo fuerte y robusto, pero con una altura descomunal, podría sugerir una imagen de gigantes. La conexión con los Tamud es igualmente fascinante. Este pueblo es famoso por su habilidad para esculpir casas en las montañas, una habilidad arquitectónica impresionante que demuestra una gran fuerza física e inteligencia. Los Tamud también fueron destruidos, al igual que los Ad, por su corrupción y desobediencia al mensaje de los profetas. Los hadices, que son relatos de las palabras y acciones del profeta Muhammad, hacen referencia a estos pueblos de gran fuerza, y algunos estudiosos afirman que pudieron haber sido mucho más grandes que los humanos comunes de la época. Es interesante notar que en el Islam, estos pueblos no solo son vistos como gigantes físicos. La grandeza de su estatura también puede simbolizar su inmensa arrogancia. El Islam enseña que el orgullo y la desobediencia pueden corromper incluso a los más poderosos. La caída de estos pueblos podría ser, por lo tanto, una metáfora para la destrucción de aquellos que desafían el poder de Dios, independientemente del tamaño o la fuerza que posean. Mientras nos adentramos en estos relatos, queda claro que el Islam comparte con otras tradiciones una visión de gigantes, pero con un enfoque único. La grandeza no solo está en la altura física, sino en la moral y en la fuerza espiritual. Estos gigantes, entonces, pueden ser vistos como una metáfora de los humanos que, en su búsqueda de poder, pueden perder de vista lo que realmente es importante: la humildad ante Dios. Ahora entramos en un terreno aún más misterioso. Hasta aquí hemos hablado de gigantes en términos de fuerza física y de cómo algunos pueblos antiguos fueron descritos como seres extraordinarios. Pero, ¿y los jinns? Esos seres invisibles, mencionados en el Corán, habitan un mundo paralelo al nuestro, y su papel en el Islam es fascinante. ¿Existe una conexión entre los gigantes y los jinns? En el Islam, los jinns son criaturas hechas de fuego, con libre albedrío, y pueden manifestarse de varias formas. Algunos jinns pueden ser benevolentes, mientras que otros son malignos, como Iblis, que se negó a postrarse ante Adán. Pero, ¿sería posible que algunos de estos jinns estuvieran conectados de alguna forma con los gigantes del pasado? El concepto de jinns tomando forma física es un tema abordado en algunas tradiciones islámicas esotéricas. Algunas corrientes del Islam creen que los jinns pueden materializarse e interactuar con los seres humanos de maneras que van más allá del entendimiento común. ¿Y si, en tiempos antiguos, estos jinns se estuvieran mezclando con los seres humanos? ¿Y si los gigantes de los que hablamos, como los Ad y los Tamud, no fueran solo humanos, sino una mezcla de humanos y jinns? Esta hipótesis es intrigante, y en algunas interpretaciones más esotéricas del Islam, sugiere que estos híbridos podrían haber poseído habilidades sobrenaturales, explicando en parte su fuerza descomunal. Para aquellos que creen en este concepto, los gigantes no solo eran seres humanos en su pico de fuerza física, sino criaturas entrelazadas con el mundo invisible, lo que les otorgaba capacidades más allá de la imaginación. Curiosamente, la idea de seres híbridos también aparece en otras tradiciones religiosas, como el cristianismo, con los nefilim siendo descritos como híbridos de ángeles y humanos. La similitud entre estas narrativas plantea la cuestión:
¿Será que las historias sobre los gigantes en el Islam reflejan la misma idea? ¿Será que estas figuras gigantescas representaban una fusión entre lo humano y lo sobrenatural? Algo que desafía la comprensión humana. El misterio se intensifica cuando consideramos que muchos relatos de encuentros con jinns incluyen seres que, a pesar de no ser físicamente visibles, poseen habilidades que parecen sobrenaturales. Si estos jinns estuvieran mezclados con los seres humanos, como sugieren algunas tradiciones, no sería extraño pensar que podrían haber dado origen a una raza de gigantes con habilidades inusuales, como fuerza sobrehumana o incluso el poder de moldear el ambiente a su alrededor. Y aquí está el enigma. ¿Hasta qué punto podemos creer en estas tradiciones? ¿Qué nos dicen sobre el pasado y la conexión entre los mundos visible e invisible? ¿Será que el Islam, al hablar de gigantes, está en realidad refiriéndose a seres que eran algo más que simples humanos? Además de las tradiciones religiosas y los textos sagrados, hay otra dimensión que hace que el tema de los gigantes sea aún más intrigante: las evidencias arqueológicas. O mejor dicho, las supuestas evidencias. En varias partes del mundo existen relatos de descubrimientos que sugieren la existencia de seres humanos de tamaño inconmensurable. Gigantes, huellas gigantescas, huesos enormes e incluso estructuras antiguas que parecen haber sido hechas para acomodar personas de una estatura mucho más allá de lo normal. ¿Tienen estos relatos algún fundamento real? ¿O son solo leyendas, exageraciones e interpretaciones erróneas de hallazgos arqueológicos comunes? Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Es posible que los registros históricos sobre gigantes hayan sido basados en fragmentos de una verdad olvidada? Por ejemplo, existen diversas historias sobre huellas gigantes encontradas en áreas remotas del planeta. Algunas de estas huellas, supuestamente, miden metros de largo, y hasta hoy las personas debaten si son naturales o el resultado de una civilización perdida. También aparecen de vez en cuando huesos de supuestos gigantes, con relatos de esqueletos que, al ser medidos, indican una altura superior a los 3 metros. Aunque muchos de estos hallazgos han sido desacreditados y ridiculizados por científicos, hay una pequeña, pero creciente, comunidad que defiende la posibilidad de que estos registros realmente representen vestigios de una raza de gigantes que existió en el pasado. Pero al mismo tiempo, muchos de estos hallazgos han sido desacreditados, con estudiosos señalando que muchos de ellos fueron fabricados o mal interpretados. Entonces, ¿por qué, en tantas culturas alrededor del mundo, todavía existen relatos similares sobre gigantes? En el Islam, vemos la referencia a pueblos antiguos de fuerza inmensa, como los Ad y los Tamud, cuyas grandes construcciones y logros impresionaron a los historiadores. Y si estos relatos, de hecho, se basan en descubrimientos arqueológicos que por razones desconocidas no han sido reconocidos por gran parte de la comunidad científica, las teorías sobre la existencia de gigantes no se limitan al Islam o a la Biblia. Muchas otras culturas, como los griegos, romanos y nórdicos, también tienen mitos y leyendas sobre seres gigantescos. Pero, ¿por qué tantas culturas alrededor del mundo tienen historias tan similares sobre gigantes? ¿Serán estas historias solo mitología o hay algo de verdad en ellas? Tal vez en algún momento de la historia estos gigantes realmente existieron y las historias sobre ellos se han transmitido a través de las generaciones. Sin embargo, si tomamos estas evidencias arqueológicas con cautela, surge otra pregunta. ¿Son realmente vestigios de un mundo que existió en otra época o son simplemente artefactos de interpretaciones humanas? La verdad, como siempre, puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Entonces, la pregunta que queda es, si estos gigantes realmente existieron, ¿qué les pasó? El Islam nos habla sobre pueblos poderosos,
Pero estos pueblos desaparecieron de la historia de manera trágica. ¿Serán estos gigantes realmente una civilización avanzada que cayó en decadencia? ¿O simplemente estamos ante una leyenda que, con el tiempo, se hizo aún más grandiosa? Hemos llegado al punto crucial de este viaje. Al final, ¿qué significa todo esto para nosotros? Con tantas referencias, tanto en el Corán como en otras tradiciones religiosas y culturales, ¿acaso estamos simplemente ante mitos que se han distorsionado a lo largo del tiempo? ¿O los gigantes realmente existieron y la historia humana está ocultando una verdad olvidada desde hace mucho? La visión del Islam sobre los gigantes no es tan directa como en otras religiones, pero los relatos de pueblos como los Ad y los Tamud nos ofrecen un vistazo a algo más grande. No solo una cuestión de tamaño físico, sino de poder, arrogancia y la caída de estos pueblos como un reflejo de la lucha entre la humildad ante Dios y la soberbia humana. Además, las misteriosas conexiones con los jinns añaden una capa aún más intrigante a la narrativa. Si estos gigantes fueran, de hecho, una fusión entre lo humano y lo sobrenatural, esto abre un nuevo campo de reflexión. ¿Podrían los jinns, con su capacidad para asumir formas físicas, haber interactuado con los humanos, influyendo e incluso creando seres de tamaño inconmensurable? ¿Y qué pasa con las evidencias arqueológicas? Aunque muchas de ellas sean cuestionables, nos hacen reflexionar sobre lo que aún queda por descubrir. ¿Será que, en el fondo, las historias sobre los gigantes no son solo relatos mitológicos, sino memorias de una era distante, llena de misterios y enigmas aún por resolver? Al mirar todo esto, la gran pregunta sigue siendo, ¿qué podemos aprender de estas historias y leyendas? El Islam, al igual que otras religiones, nos enseña que el orgullo y la desobediencia a Dios tienen consecuencias, pero también nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino y con el mundo que nos rodea. Si los gigantes realmente existieron, o si son solo símbolos de algo más grande, ¿qué dice esto sobre la humanidad y su eterna búsqueda de poder, sabiduría y comprensión de lo desconocido? Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Crees que estos gigantes eran seres reales? ¿O que las historias sobre ellos tienen un significado más profundo? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más videos como este, explorando misterios y revelaciones de diversas culturas y tradiciones. Hasta el próximo video, donde continuaremos nuestro viaje por lo desconocido.